Entonces, vamos a empezar a trabajar. En realidad vamos a dar continuidad al tema de planimetría, ¿sí? Que habíamos empezado a trabajar al principio del año. ¿Sí? El primer teórico que vimos era de planimetría, de hecho decía que era la primera parte, y después fuimos a trabajar un poco con movimientos, ¿sí? Con construcciones y con movimientos, y ahora vamos a retomar esta parte de planimetría, o sea, de trabajo en el plano sería, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas definiciones, algunos criterios, ¿sí? Y después nos vamos a abocar mucho, como les decía recién, a la parte de los ejercicios, ¿sí? Esto va a ser medio rápido, por el comentario que hacía recién de que hay menos demostraciones, pero vamos a trabajar mucho en los ejercicios. Acá van a trabajar más ustedes que yo, ¿sí? No va a ser como en la álgebra que me la pasé hablando, bueno, acá no. Acá van a tener que hacer más ustedes. Bien, necesariamente, como en todas las teorías, tengo que empezar definiendo cosas, ¿sí? Y después nos vamos a ir ampliando un poco. La primera definición que vamos a ver es la de ángulos adyacentes. ¿Está bien? Como todo en geometría, nos apoyamos en un dibujo para comprender y hacer más visible la situación y más fácil de interpretar. ¿Está bien? Entonces vamos a decir que dos ángulos se llaman adyacentes si tienen un lado en común y sus otros lados son semirrectas complementarias. ¿Está bien? Fíjense que en el dibujo es fácil de observar eso. Tenemos los dos ángulos, hay un lado en común, que es la semirrecta B, y los otros dos lados, que es esta recta, ¿está bien? Para este ángulo tengo la semirrecta A1 y para este otro ángulo la semirrecta A2, donde A1 y A2 son semirrectas complementarias, puesto que pertenecen a la misma recta, ¿no? Bueno, ahí hay que acordarse un poquito de la definición de semirrectas complementarias, ¿sí? Dos semirrectas de una misma recta. Entonces, estos ángulos son adyacentes. En este caso, los ángulos A1B y A2B son ángulos adyacentes, ¿sí? A1B, A2B, A2B. ¿Sí? Tienen un lado en común y los otros lados son semirrectas complementarias. Eso es todo, ¿sí? La complejidad de la definición de ángulos adyacentes. ¿Se entendió esta definición? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Ah, como contestan todos ahora. Ahora se me despertaron, ¿qué pasó? Bien, entonces, vamos a ver una propiedad que verifica los ángulos adyacentes. ¿Sí? Este teorema es una propiedad relativa a los ángulos adyacentes. Una pregunta de un parcial, de un final, puede ser define ángulos adyacentes y de una propiedad que verifican los mismos. Entonces ustedes darían esta definición y la propiedad sería esta que tenemos ahora. ¿Está bien? La propiedad esta no es parte de la definición. La definición es esto. Esto es una propiedad, es algo aparte, ¿sí? Recuerden que son cosas diferentes una definición de una propiedad. Una definición simplemente me caracteriza un objeto, ¿está bien? Mientras que una propiedad, ¿está bien? No solamente que me da justamente alguna relación o algo que verifica, alguna ley que verifica ese objeto, sino que además tengo que demostrarlo. ¿Está bien? Necesito decir, pero esto es cierto. Tengo que probar que es verdadero. Una definición no tengo nada que decir. ¿Está bien? Entonces, dado que tengo un teorema con lo que acabo de decir, a continuación está su demostración. ¿Está bien? Una de las pocas que sobrevivieron a este teórico, de las muchas que había. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad o este teorema? Que la suma de los ángulos adyacentes es igual a 180 grados. Entonces, si yo sumo este ángulo, el A1B más el A2B, la suma me tiene que dar 180 grados. Cuando uno mira el dibujo, parece que es obvio que eso ocurre. ¿Está bien? Pero bueno, de igual manera tenemos que demostrarlo. Después, cuando ustedes vayan a hacer los ejercicios, no tienen que hacer la demostración. Directamente usan este resultado. Una vez que está demostrado, que ya sabemos que es verdadero, bueno, no tenemos más que demostrarlo. Ya está. Podemos usarlo todas las veces que nos haga falta. Bueno, ¿qué dice la demostración? Vamos a considerar los ángulos A1B y A2B que sean adyacentes. O sea, que serían los que están acá en el dibujo, ¿no? El A1B y el A2B. Vamos a considerar estos dos con la condición de que estos dos sean adyacentes. Es decir, que tengan un lado en común, que es el B en este caso, y A1 y A2 sean semirrectas complementarias. Bien.
Dice, las semirrectas A1 y A2 son complementarias, ¿sí? Luego forman un ángulo llano. O sea, que son complementarias por la definición, por ser adyacentes. Y si yo tengo semirrectas complementarias, por definición de ángulo llano, tengo un ángulo llano. Ahora, el rayo B, o sea, la semirrecta B, rayo, semirrecta, ¿se acuerdan que eran sinónimos? Pasa entre los lados del ángulo A1 y A2. ¿Está bien? Pasa entre los lados A1 y A2 de este ángulo, del ángulo llano. ¿Sí? Entonces, por un axioma, ¡ay, me quedó un numerito acá dando vuelta! Yo le había sacado los números. Luego, por axioma sería acá, un axioma de los que ya vimos, ¿sí? Estos axiomas, ¿está bien? Esto lo voy a corregir. Acá, si lo imprimieron, corríjanlo. Serían por axioma. Un axioma que yo creo que ya le saqué todos los números a los axiomas. Por axioma se tiene. ¿Qué decía uno de los axiomas? Que si nosotros teníamos un rayo que pasaba entre los lados del ángulo, ¿sí? El ángulo total era igual a la suma de cada uno de los ángulos que quedaban determinados. En este caso, el ángulo A1-A2 va a ser igual a la suma de A1B más A2B. ¿Sí? Si no se lo acuerdan, retoman un poco para atrás, ¿sí? Se van para atrás en la teoría y van a ver que ese axioma está en alguna parte de la primera parte de la teoría. Entonces, me perdí, acá iba. Luego, por axioma, se tiene que el ángulo A1-A2 es igual al A1B más el A2B. Y como el A1-A2 es un ángulo llano, también sabemos que los llanos valen 180 grados. Eso estaba en la definición de ángulo llano, ¿sí? Entonces nos está quedando que A1B más A2B es igual a 180 grados, que era lo que queríamos probar. Entonces, por lo tanto, la conclusión es, los ángulos adyacentes suman 180 grados. No sé si alguien me quiso preguntar algo recién, o me quería contestar o me quería preguntar. Alguien habló hace un ratito. Ok, bueno. Bueno, simple esta demostración. Entonces, de ahora en más, siempre que nos encontremos con ángulos adyacentes, ya sabemos que su suma es 180 grados. Corolario. Dice, el ángulo adyacente de un ángulo recto es recto. ¿Sí? También este se cae de maduro, porque si la suma de 180 y uno es recto, el otro... O sea, si es recto, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa que un ángulo sea recto? De 90 grados. Mide 90, sí. Exactamente. Entonces, si uno mide 90, el otro va a tener que medir 90 para que la suma me dé 180. ¿Está bien? Si uno es recto, el otro va a tener que ser recto. Pero igual está la demostración. ¿Qué significa corolario? Corolario significa que es una propiedad que se deduce de la propiedad demostrada previamente. O sea, se deduce de esto. Yo esto lo puedo decir en pos de que demostré este teorema. Eso es corolario. ¿Sí? Sale, uno, no sé si usan ese término, alguna vez subido si lo han escuchado, pero digo, por corolario de tal cosa que estoy diciendo, puedo decir esta otra. Es como a colación de tal cosa, digo esta otra. ¿Está bien? Entonces, dado que yo demostré este teorema, ahora puedo deducir rápidamente que se cumple esta otra propiedad. Bueno, eso sería corolario. Entonces dice, bueno, el ángulo adyacente de un ángulo recto es recto. Bien, vamos a demostrarlo. ¿Qué vamos a tener que hacer? Bueno, tener un ángulo alfa que sea recto, es decir, que mida 90 grados, y otro beta que sea adyacente al alfa. Entonces tengo un ángulo alfa y el ángulo beta, donde son adyacentes y el ángulo alfa mide 90 grados. Entonces, por teorema 3, acá hay otro que se me pasó, miren. En un momento saqué, antes tenía todo enumerado, ahora lo quiero sacar porque eso después van a rendir el final con otros docentes, dicen por el teorema 3, ¿y qué saben los docentes que es el teorema 3? Por eso voy a sacar todo eso. Entonces, por teorema, acá sería teorema anterior. Sí. Miren, se me escapó eso ahí. Por teorema anterior, voy a tener que la suma, no, el teorema anterior es este, la suma de los adyacentes es 180, entonces el alfa y el beta eran adyacentes, entonces alfa más beta es igual a 180 grados. Entonces el beta, ¿cuánto mide? Acá podría haber puesto un poquito más, ¿no? Acá, a ver si lo copio. Voy a agregar cosas. Copia. Pic. Pega. Entonces, como este mide 90 grados, lo reemplazo. ¿Está bien? Y ahí sí, entonces beta mide 90.
Sí, el algo es más completo, me parece. Y ahí puedo ponerle también, profe, con beta es igual a 180 menos alfa. También podría haber hecho eso, sí. Si querés lo ponemos, mira. A pedido del público. Entonces, este se fue. Es válido también. Claro. Y lo pongo. Es restar miembro Claro. a miembro, ¿no? Claro. Fíjense que es Entonces ya queda más. entonces es una cadena de implicaciones, ¿sí? En álgebra Claro. vimos el silogismo hipotético. A implica B, B implica C, entonces A implica C. Por lo tanto, A implica C. ¿Se acuerdan? Cuando cuando trabajamos con la tabla esa de las reglas de inferencia, habíamos visto, ¿sí?, esa cadena de implicaciones. Bueno, cuando nosotros hacemos estas demostraciones directas, usamos esas cadenas de implicaciones. Entonces esto, entonces, es como que cada cosa va implicando la que sigue. ¿Está bien? Generalmente no se ponen todos los entonces así como lo acabo de poner porque lo fui emparchando ahora sobre la marcha, ¿no? Habría que redactarlo un poquito mejor, pero esto va implicando esto implica esto implica aquello. ¿Está bien? Queda bien claro que partí de mis hipótesis y llegué a la tesis. Es más, podríamos decir, acá si quieren, lo voy a hacer acá. Por lo tanto, si me tienen paciencia lo hago todo como debe ser. Quiero ir acá, quiero poner por lo tanto. Acá, por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión final? Bueno, sí, es que beta vale 90 grados, pero en el enunciado decía beta es recto. Entonces voy a poner eso. Por lo tanto, beta es recto. Es más, podría haber puesto acá que alfa era recto en un principio. ¿Está bien? Partí de lo que quería probar, de las hipótesis de lo que quería probar y llegué a la conclusión. ¿Está bien? Bueno, ¿dudas de esto o estamos bien? Perfecto, profe. Bien, profe. Bien, profe. Genial, profe. Son cosas bastante sencillas, ¿sí? Yo creo que como agregué cosas me quedó el dibujo por allá abajo. Pero bueno. Bien. Vamos a definir uno más. Ángulos verticales. Lo voy a poner todo junto. A ver, quiero que me quede junto el dibujo. Téngame un poquito de paciencia. Tiqui, tiqui. Ahí está. El dibujo con la definición. ¿Estamos? Entonces, vamos a definir ángulos verticales o más conocidos como ángulos opuestos por el vértice. Quiero pensar que se lo conocen todos. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Les suena? Sí, profe. Sí, el otro. Sí, profe. Bueno, y otro nombre, otra forma de llamarlos es ángulos verticales. Las dos cosas son lo mismo, ¿sí? Si quieren decimos opuestos por el vértice porque es lo que nos suena a todos, ¿sí? Como más común, ¿está bien? Bueno, ¿cómo se define? Dos ángulos se llaman verticales, o opuestos por el vértice sería, si los lados de un ángulo son semirrectas complementarias de los lados del otro. ¿Está bien? Fíjense que acá tengo un dibujito. Si yo miro este ángulo y este ángulo, son opuestos por el vértice. Los lados de este ángulo, o sea, este lado es una semirrecta complementaria de este lado. Y este lado es semirrecta complementaria de este lado. ¿Sí? Entonces, los lados de un ángulo son semirrectas complementarias de los lados del otro. ¿Sí? Como o sea, el A2B2 y el A1B1 son ángulos opuestos por el vértice, también lo es A2B1 con A1B2. Este con este también es opuesto por el vértice. ¿Está bien? O verticales. Bueno, como todos lo conocían, me lo paso. Propiedad. Esta es la definición y después viene una propiedad. Dos cosas distintas, ¿eh? No me las mezclen. Si yo les pido definición, dicen esto. Si les pido la propiedad, dicen esto. Si le pido las dos cosas, bueno, ahí pueden meter todo. ¿Está bien? Pero si no, distingan bien entre definición. Fíjense que está escrito acá que esto es definición, este es teorema. Teorema propiedad es la misma cosa, ¿está bien? Estoy dando una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Esta también la deben conocer todos. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Eso no lo dice la definición. Eso es una propiedad que verifican los ángulos opuestos por el vértice, pero no lo dice la definición. No dice la definición que yo tengo que tener
ángulos iguales. No, dice, los ángulos opuestos por el vértice son aquellos cuyos lados son semirrectas complementarias de los lados del otro. Eso dice la definición. A colación va a salir esto, de que los opuestos por el vértice son iguales. ¿Está bien? Remarco eso porque es un error típico, ¿sí? Bien, vamos a la demostración. O sea, tengo que tener ángulos opuestos por el vértice, tengo que llegar a que son iguales. ¿Está bien? Entonces vamos a considerar los ángulos A1B1 y A2B2 que son opuestos por el vértice. O sea, estoy mirando este y este. El ángulo A1B2, o sea, este de acá abajo, el ángulo A1B2, es adyacente al ángulo A1B1 y al ángulo A2B2. Fíjense, este ángulo, el A1B2, es adyacente al ángulo A1B1. ¿Por qué? Porque tienen un lado en común y las otras dos son semirrectas complementarias. Lo mismo pasa con el A1B2 y el A2B2. Son adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen este lado en común, que es el B2, y A1 y A2 son semirrectas complementarias. ¿Está bien? Y su suma es 180. Bueno, ahora voy, ¿sí? Sí, tal cual. Entonces, Perdón. acá otra vez, tengo teorema 3, acá sería por teorema anterior. Esto lo corrigen, ¿sí? Yo ya no lo voy a corregir, no voy a bajar y subir el teórico, lo corrigen, ¿está? Que es, entonces por teorema anterior, no pongan T3 como había puesto yo. Fíjense que no tiene ningún número el teorema anterior. Acá, este es el T3 que dice ahí, no tiene ningún número. Así que por teorema sería, nada más. Disculpen, y como hice muchos cambios en la teoría, van a aparecer este tipo de errores, los voy corrigiendo sobre la marcha, ¿sí? Ténganme paciencia. Entonces decía, justamente, tal como se había dado cuenta ahí Claudia, entonces por el teorema anterior va a pasar eso, que si yo sumo ahora este A1B1 con A1B2, como son adyacentes, la suma tiene que dar 180 grados. Y lo mismo va a pasar con el A2B2 más el A1B2. Si yo lo sumo, me va a dar 180 grados. Ahora, si esto es igual a 180 y esto es igual a 180, quiere decir que esta expresión y esta expresión son iguales. Propiedad transitiva de la igualdad. A es igual a B y B es igual a C, entonces A y C son iguales. ¿Sí? Entonces me va a quedar que A1B1 más A1B2, entonces el ángulo A1B1 más el ángulo A1B2, es igual al ángulo A2B2 más el A1B2. Y eso está escrito acá. ¿Está bien? O sea, este más este es lo mismo que este más este. ¿Estamos hasta ahí? Pero resulta que acá tengo uno que es en común, que es el A1B2. A1B2 está acá y A1B2 está acá. Entonces lo cancelo. ¿Y qué me queda? Que me Puedo simplificar. Sí. El ángulo A1B1 es igual a la A2B2. Y estos eran los opuestos por el vértice que tenía inicialmente. Por lo tanto, la conclusión es que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Está bien? Este y este son iguales. Y lo mismo, como agarré cualquiera, este con este también va a ser igual. Solo por ser opuesto por el vértice. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe. Sí, profe, sí. Voy a leer este último teorema y vamos a pasar a los ejercicios. Después, en la próxima clase vamos a trabajar con estos criterios de igualdad de triángulos, ¿sí? Este teorema, como queda medio descolocadito acá, lo agrego en esta parte. Dice, por todo punto de una recta, se puede trazar una recta perpendicular a ella y solo una. O sea, si yo tengo una recta, ¿está bien? Y considero un punto de la recta, solamente puedo trazar una perpendicular a esa recta que pase por ese punto. Es única la que, o sea, siempre existe y además es única la recta que puedo trazar. No hay otra, ¿sí? Ahí tienen que usar un poquito la imaginación, porque acá en el Word no puedo dibujar. Está bien. Tengo una recta, agarro un puntito de la recta y ahí le puedo trazar una perpendicular y hay una única perpendicular que puedo trazar. ¿Está bien? La demostración de esta era heavy. ¿Sí? Es un golazo haberla sacado. Un golazo para ustedes. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a los ejercicios. ¿Sí? A ver si tengo abierta la guía en algún lado. Lo que pasa que la tengo que compartir. ¿Tienen la guía ahí a mano ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Con esto?
que vimos ahora, podemos hacer varios ejercicios. Podemos llegar hasta el ejercicio 6, ¿sí? Me gustaría que hagamos algunos, por lo menos los, no sé, 2 o 3 primeros. Les doy un rato para que los hagan y los vamos corrigiendo, ¿sí? Ok, profe. Dice el primero, uno de los ángulos formados por la intersección de dos rectas es igual a 60 grados. Hállense los demás ángulos, arguméntese la respuesta. Arguméntese la respuesta quiere decir, bueno, por teorema de ángulos adyacentes, ángulo opuesto por el vértice, que es lo único que vimos hasta ahora, hago tal cuenta, hago tal cosa, ¿sí? ¿A qué son iguales los ángulos adyacentes? Estoy leyendo el segundo ahora, perdón. ¿A qué son iguales los ángulos adyacentes si uno de ellos es 2 veces mayor que el otro? Y si uno de ellos es 30 grados mayor que el otro. Ahí hay 2 ejercicios en uno. Primero hacer una pregunta, después la otra. ¿Está bien? ¿Qué van a tener en cuenta? Bueno, las definiciones que vimos recién y las propiedades que vimos recién. Ejercicio 3. Conociendo el valor de un ángulo, determinar el valor de su opuesto por el vértice y los adyacentes en los siguientes casos. Y les doy un valor específico. Está puesto con números romanos 1, 2 y 3, son 3 ejercicios en uno solo, ¿está bien? O sea, hacen primero el 1, después en el 2, después en el 3, separadamente, ¿sí? Bien. Después, los ejercicios 4 y 5 hacen referencia a los ángulos complementarios y suplementarios. Eso como para retomar un poco esas ideas. ¿Se acuerdan que son ángulos complementarios? Y si pregunto por ángulos suplementarios, ¿se acuerdan? No, Complementarios no me acuerdo. suman 180 grados sus 180 ángulos. los Y complementarios, ¿sí? complementarios 90. Claro, muy bien. Al revés. No, así como dijiste, los ángulos suplementarios suman 180 grados y los ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. ¿Sí? O sea, la primera complementario es 90 grados, suplementario 180 grados. Hay que hacer cuentitas, no me plantear eso, ¿está bien? Y la única demostración que tenemos en esta parte, después de ahí en más empiezan todas demostraciones, pero en esta parte es, dice, demuestra que si dos ángulos son iguales, sus ángulos adyacentes también son iguales. ¿Está bien? Por lo pronto hoy, con que hagamos los 2 o 3 primeros, estaríamos bien, ¿sí? Por lo menos estos 2 para empezar y vemos si hace falta hacer uno más, ¿está bien? Les doy unos 10 minutos para que vayan pensando y después los corregimos. El 1 dice, uno de los ángulos formados por la intersección de dos rectas es igual a 60 grados, hállense los demás, arguméntese la respuesta. Bueno, voy a empezar por intentar graficarlo, ¿sí? Estamos en el 1, entonces, ¿qué anda por acá? ¿Hicieron un gráfico para hacer esto? Sí, profe, yo hice un gráfico. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, una cosa así podría servir. Bueno, demasiado. ¿Le pusieron algún nombre a los ángulos? ¿Cómo hicieron? Yo le puse a las rectas, a una le puse A y a la otra le puse B. A partir de ahí después a la semirrecta la puse una A1 y a la otra B1. ¿Qué más? Después teníamos el dato, por ejemplo, en el ejercicio nos decía que había uno de los ángulos formados por la intersección que medía 60 grados. Ajá. ¿Y a cuál le pusiste que medía 60? Al B2 A1. Bueno. Voy a ir, en orden, A1, B2. 60 grados. Lo puse ahí al costadito, ¿sí? Bien. Entonces estamos hablando, A1, B2 es este. Bueno, en mi dibujo este es obtuso. Tendría que haber elegido este yo. ¿Está bien? Para que tenga sentido. Pero bueno.
Le estoy haciendo caso a la compañera y bueno, lo estoy poniendo así. Entonces, este es el de 60 grados. Yo a mi gráfico lo hice distinto, por eso. Claro, sí, no importa. Inmediatamente se sobreentiende que lo hice en base a mi dibujo y puse en el orden que me dijeron ustedes. Entonces, decía, ¿qué dato sale inmediatamente? Sabiendo que A1, B2 mide 60 grados, ¿cuál es el otro que conocemos inmediatamente? Que el adyacente es de 120. Exacto. No, pero algo más inmediato es el que Pero es igual. opuesto por el vértice. Lo Ah, Lo opuesto por el vértice tiene que ser igual. ¿Cuál sería en este Bueno, caso? B1 a 2. De 1 a 2. No quiero decir que lo que me dijeron el de 120 esté mal. Estoy diciendo que en ese ya habría que hacer la cuenta, mientras que en este no tengo que hacer nada. Es igual a 60 grados por ser opuesto por el vértice. Epa. Me quiero hacer la canchera que escribe rápido y después no me sale. Por ser opuesto por el vértice. ¿Está bien? ¿Sí? Y el otro, está bien lo que dijiste Tomás, de 120, tenés razón, pero vamos a tener que hacer la cuenta. ¿Está bien? No es que decimos, bueno, vale 120 y listo, porque dice argumentese la respuesta. Entonces tenemos que hacer todos los pasos. El procedimiento no debería faltar en esta situación. ¿Estamos? Entonces, sí. ok. Entonces, ¿cuál calculo ahora? Por ejemplo, el A2B2 podría sacar. Yo diría A2B2 más A2B1 es igual a 180 grados por ser adyacentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el que yo Sí, quiero sí. averiguar es el A2B2 es igual a 180 grados menos el A2B1, pero ese sabemos... Ah, esperen, estoy diciendo algo mal. Igual es 60. Era el A1... Bueno, igual ya lo saqué, mide 60 grados. A2B2 estoy haciendo con el A2B1, con el de abajo. Bueno, lo podría haber hecho con el de arriba, que era el dato inicial. Entonces, A2B2 es igual a 120 grados. Y el último que me falta, ¿cuál me está faltando acá? Ay, me cuesta moverme por acá. Ya tengo este, ya lo saqué, y saqué recién este. Me está faltando este, el A1B1. Tengo que hacer Hacer el opuesto del vértice por el adyacente. ¿Cómo? El opuesto del vértice del adyacente. Claro. O sea, del que hicimos del adyacente. Exactamente, con el último que hicimos recién, ¿no? Entonces A1B1 va a ser igual a 120 grados por ser opuesto por el vértice del ángulo A2B2. ¿Está bien? ¿Estamos? Y ahí estaría listo. ¿Dudas? No. Vamos. No, profe. No, profe. Vamos bien. Bueno. No, profe. Todos. Hacemos al que sigue. Ejercicio 2. Dice, aquí son iguales los ángulos adyacentes si uno de ellos es 2 veces mayor que el otro. ¿Qué hicieron ahí? ¿Hicieron dibujito? ¿Qué hicieron? No lo hicieron, dice. No lo entendimos, no lo hicimos. No. Yo lo único que Yo, puse, profe, o sea, lo único que ahí pensé. planteé. Paren, está hablando Tomás, vamos a dejar un ratito a Tomás y después sigue hablando otro. Ok. ¿Qué decías? Yo lo que había puesto, o sea, no lo pude hacer, pero lo único que deduje fue que por lo menos el primer ángulo mide 45, entonces después con la sumatoria del doble se llevaba a los 180 para ser adyacente, pero es lo único que pensé después de eso, ya no se me ocurrió mucho. Entonces, bueno. Claro, pero hay que hacer algún planteo acá, ¿sí? Bueno, miren, yo hago un dibujo primero, ¿sí? O sea que son iguales los ángulos adyacentes y uno de ellos es 2 veces mayor que el otro. Ok. Lo que voy a hacer ahora, en vez de poner A1, B1, A2, B2, todo eso, a este le voy a poner alfa y a este le voy a poner beta. Ángulo alfa, ángulo beta. ¿Sí?
donde ¿qué pasa con ellos? El alfa y el beta Son igual al 180. son adyacentes, ¿no? Perdón. ¿Sí? Está bien, pero quiero poner la primera condición, que es que sean adyacentes. Eso que vos estás diciendo es la propiedad que podemos llegar a usar. Es correcto, pero todavía Claro. no llega a esa parte, ¿vale? Sí. Entonces, primer dato, que son adyacentes. Segundo dato, dice, uno de ellos es 2 veces mayor que el otro. Por ejemplo, acá en mi dibujo parece que el alfa es más grande que el beta. Entonces, supongamos que el alfa es el que es 2 veces mayor que el beta. ¿Cómo puedo plantear eso? 2 alfa, 2 por alfa. 2 por alfa, ¿qué cosa? O sea, es 2 veces mayor que beta. ¿Cómo lo planteo eso? Beta igual a 2 por alfa. Ojo que el 2 alfa es más alfa grande. igual a beta. Pero chicos, ¿quién es más grande? Estoy diciendo que el más grande es el alfa, ¿eh? El alfa, por eso. Entonces sería 2 beta igual a alfa. Claro. O sea, que el alfa, que es el más grande, es 2 veces el beta. Claro. ¿Estamos? Porque este es más grande. Fíjense, qué sé yo, si este midiera, no sé, 30, digo cualquier cosa, el otro tendría que valer 60. Y acá funciona. No me sirve porque son adyacentes, no me dan la cuenta, pero quiero decir que la relación lo verifica eso. Cualquiera que yo ponga acá, este otro va a ser el doble. ¿Está bien? Claro. Hasta ahí, lo que estoy haciendo es poner los datos del problema. Y ahora voy a hacer lo que decía recién Claudia, que es aplicar la propiedad. ¿Sí? Claro. Voy a poner ahora, por ejemplo, por teorema, sabemos que alfa más beta es igual a 180 grados. 180. Claro. Y ahora reemplazo esto. Entonces me va a quedar 2 beta Más más beta. beta es igual a 180 grados. Fíjense que con esto logramos tener una ecuación con una incógnita, donde la incógnita es el beta. Ujú. ¿Está bien? Y ahí lo vamos a O sea resolver. que 3 beta igual a 180. 3 beta, 180 grados. Entonces beta, ¿cuánto vale? 180 sobre 3. 60. 60 grados. Ujú. Ay, me largué a hacer líneas y todavía no me sale, chicos. Me quiero hacer la canchera, pero no. ¿Y la pregunta está respondida? Y no tenemos que responder beta. Alfa, perdón. Claro, entonces me faltaría alfa. Alfa es 2 veces beta. Entonces alfa es igual a 100. Hija, me 120. salió feíto. Vamos de nuevo. Es igual a 120 grados. Y ahora sí tengo los dos valores. ¿Está bien? Los dos que remarqué. Medio feíto, pero esos dos. Esa es para la primera pregunta. ¿Se entendió, chicos? Para los que no habían podido avanzar más con este. ¿Queda claro ahora? Sí, profe. Sí, se entendió. Les dejo pendiente el otro, entonces, ¿no? Si uno de ellos es 30 grados mayor que el otro, ¿cuánto valen? ¿No? Les doy un minutito para que lo piensen cómo sería el planteo. ¿Les parece? Ok. Nosotros elegimos cuál es el mayor, o sea, cualquiera que Sí, sea yo mayor. elegí acá el alfa porque lo había hecho más grande en mi dibujo, pero es indistinto eso, ¿sí? Total te va a funcionar igual. Ah, ok. ¿Vale? Dale. Bueno, sigamos. 2 minutitos, no más de 2 minutitos, ¿eh? Entonces, si uno de ellos es 30 grados mayor que el otro, tengo que buscar qué relación hay entre el alfa y el beta. Esta condición, alfa y beta son adyacentes, sigue siendo igual. ¿Está bien? Sí, me falta ver cómo los relaciono. En la primera pregunta era alfa igual a 2 betas. ¿Cómo sería ahora? ¿Qué pusieron? Profe, nos está hablando porque no se escucha. Sí, les estaba hablando. Esperen que... Ahí está. Les estaba hablando y nunca había activado el micrófono. Ahí estoy. Digo, esta condición, alfa y beta, sigue siendo igual. Nos falta la relación entre estos dos, ¿sí? Sí, sí. Para esta segunda pregunta. ¿Cómo sería en este caso, entonces?
Alfa sería igual a 30 más beta. Exactamente. El alfa en este caso va a ser beta más 30 o 30 más beta es indistinto, ¿sí? Para que sea 30 grados mayor que el otro, ¿sí? Claro, Y una vez que tienen eso, es todo lo mismo. Van a decir por... exacto. Era darse cuenta de la relación nada más. Por teorema, alfa más beta es igual a 180 grados. Van a reemplazar, es decir, beta más 30 grados más beta es igual a 180 grados. Entonces, 2 beta es igual a 180 grados menos 30 grados. ¿Me siguen hasta ahí o voy muy rápido? No, perfecto. Está bien, profe. Vamos bien. Tengo el beta, Exacto. y entonces lo hago acá. Y reemplazo. Alfa va a ser 75 grados más 30 grados. El alfa mide 105 105 grados. ¿Se entendió este? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí. El 3 dice, conociendo el valor de un ángulo, determinar el valor de su opuesto por el vértice y los adyacentes en los siguientes casos. Es más de lo mismo, ¿sí? Si yo conozco que uno mide 79 grados, en el primero estoy diciendo, el opuesto por el vértice va a medir lo mismo. Y el adyacente van a ser 79 más el, no sé, beta, igual a 180 grados y despejan de ahí. ¿Está bien? Es más de lo mismo. Listo. ¿Sí?